Buenas a todas y bienvenidas a nuestra tercera temporada de Rojo y Negro TV, aquí en Canal 33. En el programa de hoy queremos hablar de los ayuntamientos del cambio y más en concreto de los conflictos que surgen en estos ayuntamientos. Como sabéis, a partir de hoy nos podéis seguir visualizando en Canal 33 o en Rojo y Negro TV el segundo martes de cada mes. Voy a dar paso a los invitados que tenemos hoy. Tengo aquí a mi izquierda a Lluc Sánchez, abogado laboralista. Sabemos que has elaborado algún informe sobre la remunicipalización. Hola, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Lluc, gracias por estar aquí. Santiago de la Iglesia, representante de CGT en la cooperativa Helechos. Buenas noches. Leganés. Buenas noches, gracias por estar aquí. Y tenemos también a Sebastián Bautista, compañero también representante de CGT de la recogida de basuras aquí en el Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias a todas las que nos estáis viendo. Os recordamos que podéis seguir interactuando con nosotros a través de Twitter. El hashtag de esta noche es RNTV por lo público. Repito, RNTV por lo público. Y antes de pasar a lanzar las preguntas a nuestros invitados de hoy, vamos a ver un vídeo que nos han preparado las compañeras. En las elecciones municipales de mayo de 2015, algunos ayuntamientos cambiaron de bando. Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona, entre otros, pasaron a tener gobiernos municipales procedentes de los nuevos movimientos sociales nacidos del 15M. Los movimientos tenían mucho respaldo popular detrás, pero ¿qué ha sido de él año y medio después? ¿Siguen los gobiernos municipales teniendo el mismo apoyo? Uno de los propósitos comunes a todos ellos era el de la remunicipalización de los servicios públicos. Servicios que anteriores corporaciones habían vendido al mejor postor debían ser devueltos a los ciudadanos para que fueran gestionados por los ayuntamientos. Hoy por hoy no se ha conseguido, excepto en muy contadas ocasiones que afectan a un pequeño número de trabajadoras. Las responsables municipales lo achacan a dificultades legales, ya sea por los contratos firmados antes de su llegada al poder o por las propias leyes de la Administración central. ¿Es esto cierto? Y de serlo, ¿no se contaba con ello antes de la llegada al poder? ¿Es posible el cambio total en las sociedades capitalistas en las que la legislación beneficia el libre mercado por encima del bienestar social? ¿Tienen posibilidades los ayuntamientos del cambio? Bueno, pues como acabamos de ver, ha pasado un año y medio desde las últimas elecciones municipales. Hay unos ayuntamientos autodenominados o denominados del cambio, y la pregunta que lanzo un poco para los tres, comenzando contigo, Lluc, es si estos cambios se notan en estos municipios. Estos cambios, bueno, yo la sensación que tengo es que lo que son cambios transformadores o implementar políticas de transformación social importantes o de calado, creo que no ha habido hasta ahora mucho, ¿no? Lo que ha habido más son políticas de estética, más en las formas pues, de gobierno, pero en lo estratégico, en lo importante, ¿no? Como puede ser el tema de la remunicipalización, el tema de los derechos sociales, el tema de la deuda y tal, creo que no se ha hecho hasta ahora mucho, y sí que se echa de menos pues, unas políticas algo más valientes, ¿no? Algo más, y que se pueda plantear batalla al sistema o al sistema neoliberal en ese sentido, ¿no? Por lo menos pues a intentarlo y no escudarse pues, en trabas legales o en trabas burocráticas para no intentar estas políticas un poco más valientes. Santi. Sí, yo creo que de alguna manera a día de hoy creo que con un año y medio a la vista se puede decir que se ha generado bastante decepción desde un punto de vista, al menos desde un punto de vista práctico. La aplicación de los diferentes programas con los que llegaban algunos equipos de gobierno, sobre todo como habéis mencionado en cuanto a medidas tan importantes como la municipalización de servicios, o otros aspectos, sobre todo de carácter social, se han echado de menos en buena medida porque de alguna manera esto era parte digamos, del banderín de enganche para estos grupos que aspiraban de alguna manera a hacer una política completamente distinta a lo que había habido hasta entonces, ¿no? Y bueno, podemos luego más en profundidad hablar de ciertas particularidades. Sebas. Comparto totalmente lo que dice el compañero. Yo creo que se han hecho pequeños guiños para justificar en cierta manera pues, bueno, lo que se ha venido divulgando en la campaña electoral, pero creo que no se ha rematado en ningún caso ninguna de las iniciativas que de alguna manera tenían que ser
el estandarte de que el cambio es real y que va a ser efectivo. En nuestro caso, pues bueno, ya lo desarrollamos un poquito más, la recogida de basura, pues bueno, pues ha quedado a medio camino, y como este servicio, pues otros muchos que sí marcarían un claro cambio en lo que es la estrategia del Ayuntamiento de Madrid, que bueno, en principio, insisto, se han visto pequeños guiños, pero no ha acabado de matizarse nada en concreto, y mucho menos lo que esperaban seguramente los votantes de estos nuevos partidos. Y en ese sentido, ¿por qué creéis que no son capaces de cumplir, ya que has nombrado, Santi, la municipalización o remunicipalización de los servicios, por qué no son capaces de ejecutar esos programas electorales simplemente por miedo o porque legalmente hay muchos obstáculos insalvables? Legalmente, bueno, o sea, lo que es el tema legal, sí que es verdad que podría haber alguna traba, pero legalmente lo que es la subrogación de los trabajadores o lo que es la remunicipalización con la garantía de la estabilidad en el empleo, eso se puede hacer perfectamente. O sea que no son tanto las trabas jurídicas o las trabas legales como yo creo que es una falta de voluntad política, ¿no? Una falta pues de valentía, porque poder hacerse se puede hacer perfectamente, realmente. O sea que... Santi, en ese sentido, en cuanto a la voluntad política, sí que vemos en los diferentes municipios que la línea política o ideológica es una, pero la línea gestora es completamente otra. ¿A qué se debe eso? Bueno, puede ser a varios factores. Uno de los que se suele argumentar con más frecuencia es que no tienen la suficiente correlación de fuerzas a nivel municipal en cuanto a la composición de los plenos de cada ayuntamiento como para poder alcanzar los acuerdos que consideran imprescindibles para poner en marcha esas políticas. Esta podría ser un argumento válido, pero lo cierto es que, como decía Lluc, en la práctica no existen tantas trabas como pudiera parecer. El problema es que esto, de alguna manera, condiciona la acción de gobierno y condiciona también, de alguna manera, la propia perspectiva que tienen de sí mismos estos grupos que han afrontado la perspectiva de la iniciativa, digamos, de carácter más institucional, ¿no? Porque una vez que estás dentro, lo normal es que la perspectiva también cambie y empiezan de alguna manera también a cambiar las prioridades. Esto es un asunto que sería muy largo y tendido de discutir y en sí mismo es todo un debate, pero en parte puede ser una excusa y en parte es una justificación, pero lo cierto es que en la práctica hay ayuntamientos que lo han afrontado con valentía, y no necesariamente ayuntamientos especialmente progresistas si lo han puesto en práctica. Sí, porque en ese sentido hay veces que parecen que tienen más miedo a la oposición de derechas en su ayuntamiento y a los medios de comunicación que lo sustentan que a sus propias bases. Sebas, ¿tú crees que es más temor? Y yo dentro creo de que ese temor, las empresas, ¿qué papel juegan? Yo creo que ha habido un poco de todo, es decir, por un lado, comparto lo que dice el compañero, no es igual estar fuera que dentro, y una vez que estás dentro tienes que contar con ciertos apoyos para hacer, dependiendo de cosas, más o menos apoyos, ¿no? Pero también hay un factor muy importante en nuestro sector, es el factor dinero. Estamos hablando de unos presupuestos multimillonarios. No olvidemos que el contrato de recogida de basura de la Ciudad de Madrid, no tengo datos exactos, pero por ahí van los tiros, es uno de los contratos de servicios públicos con mayor dotación económica de Europa. Entonces, hablar de 686 millones de euros, 87 millones de euros, con un incremento que puede llegar hasta los 1.200 millones de euros, pues, hombre, entre comillas, da para comprar muchas voluntades, ¿no? Entonces, si no tienes los apoyos suficientes en los plenos, y aparte tienes soplando en las espaldas a las empresas con unos presupuestos tan multimillonarios que dan pie a mil y una cosas, pues bueno, pues es una amalgama que se mezcla y bueno, pues son muchos frenos para desarrollar la acción que en principio, pues bueno, todo el mundo esperábamos que desarrollara. Claro, vemos por un lado que las empresas harán esa presión para conseguir esos contratos. Por otro lado, la oposición política, pero se nos olvida una pata y es a nivel sindical, los sindicatos mayoritarios, cómo han reaccionado en ese sentido. Si no queréis con las ganas, Sebas, empieza. Si queréis empiezo yo porque lo hemos tenido muy reciente, muy cerca. Nosotros en el tema de la recogida de basura no podemos hablar de remunicipalización porque nunca hemos sido personal municipal.
tenemos que hablar de municipalización. El servicio de recogida de basura, desde que se instaló en los años 1940 o 40 y pico, siempre ha estado en manos de una empresa privada, que básicamente siempre ha sido la misma, ¿no? Digamos que la cabeza ha sido la misma, aunque luego ha cambiado de nombre, fue Foxa, luego Fomento Construcciones y Contrata, y ahora nos hemos encontrado en una nueva etapa donde el ayuntamiento ha abierto las puertas a más empresas, pero curiosamente son las empresas de siempre. Constructoras la mayoría. Constructoras la mayoría, y empresas que, bueno, pues prestan y desarrollan servicios para no solamente el Ayuntamiento de Madrid, sino para otros muchos ayuntamientos de España. Y a nivel sindical lo que nos hemos encontrado es que cuando ahora Madrid lanzó la misiva de que quería municipalizar el servicio, de repente nos encontramos a los sindicatos mayoritarios que, sin nadie decir nada, ni tan siquiera todavía el ayuntamiento, empezaron a promulgar que, bueno, que íbamos a tener que hacer un examen y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces eso caló en la plantilla y, bueno, de alguna manera la dejó inerme, y la plantilla pues no presentó batalla ni tan siquiera la iniciativa para que, bueno, el ayuntamiento se sintiera, por lo menos por la parte de los trabajadores, presionado. Creo que fue una crítica para nada constructiva. Podían haber trabajado con nosotros, con CGT, que hemos estado movilizados en 1001 sitio y en 1001 ocasiones con diferentes asociaciones que nos han apoyado, y ellos, pues bueno, se han mantenido al margen, y bueno, su discurso siempre ha sido el mismo, que bueno, como íbamos a tener que hacer un examen, pues bueno, pues que no era bueno que nos municipalizaran. Caló, y el discurso del miedo parece ser que sí, pero en ese sentido tú hablas de una especificidad, pero se puede trasladar a la generalidad, porque los diferentes servicios en los que ha saltado la noticia de que podría ser remunicipalizado, esa pata ha fallado. Claro, es que nos encontramos ante la situación de que en la práctica, bueno, pues hay varios métodos que pudiéramos afrontar para recuperar un servicio. Y hay muchos servicios sobre los que poner la vista en la municipalización. Hay servicios que ocupan volúmenes de presupuesto muy grandes y plantillas también muy importantes, pero hay otros más pequeños también, y tampoco hemos visto que en la práctica se acometan de forma decidida. Hay que tener muy en cuenta también que cuando hablamos de los sindicatos se conjugan también muchas presiones. Las presiones que se producen dentro de los propios sindicatos, porque no nos engañemos, las grandes empresas han favorecido determinados estatus para determinadas... Para determinado sindicalismo. Para determinado modelo sindical, y eso también tiene mucho que ver con las presiones que ejercen dentro de los grandes sindicatos unas federaciones destinadas más bien al personal de servicios, y otras federaciones que a lo mejor tienen que ver más con el personal funcionario. Ahí hay un juego de intereses entre ellos, que intentan trasladarnos a todos los demás. Ese conflicto de intereses sería el primer objetivo que deberíamos de romper, sobre todo como aspiración de clase a ser capaces de alcanzar la gestión de esos servicios públicos, donde tanto las plantillas como la ciudadanía puedan intervenir en el modelo que se quiera aplicar, y que no esté gestionado de alguna manera por unas élites, tanto empresariales como sindicales, que llevan esto pues por donde algunos quieren. En la práctica esto lo que conlleva pues es a una total indefensión de las plantillas, sobre todo a una confusión brutal que les cuesta trabajo interpretar cuál sería el camino más adecuado. Y no nos engañemos, aquí todos somos trabajadores de a pie de calle, nos hemos tenido que poner las pilas a entender lo que significa la ley Montoro, el Estatuto Básico del Empleado, la ley de presupuestos, el tema de la tasa de reposición, y todas estas cosas nos obligan a tener también como sindicato una capacidad de respuesta, que poco a poco creo que hemos sido capaces de articular un discurso, yo entiendo que bastante coherente, y donde está por encima de todo el defender la garantía de subrogación de los trabajadores, aspirando a un modelo lo más gestionado desde la propia administración como primer paso, para luego alcanzar un modelo más autogestionario del futuro. Lo que dice Santiago pues es así, ¿no? Que sí que es verdad que es un procedimiento complicado, complicado en el sentido en el que juegan muchas normas ahí, ¿no? Normas laborales, normas de contratación, administrativas, presupuestarias, y es un procedimiento complicado, pero eso nunca puede ser una excusa para no intentar por lo menos pues una remunicipalización, porque también hay instrumentos jurídicos
muy firmes, contundentes, que pueden demostrar que la subrogación sí que es posible. Es decir, lo que dice por la jurisprudencia tanto del Supremo como del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que la Administración también está obligada a los compromisos cuando hay una sucesión de empresas, es decir, cuando hay una subrogación, ¿no? Y esto, desde la famosa sentencia del TJUE de 20 de enero del 2011 en el asunto CLECE, como hay varias sentencias en el Supremo, la propia directiva de la Unión Europea, la 2001/12, dice que la Administración también está sujeta a las obligaciones en los casos de subrogación empresarial. O sea que esto es algo, es una normativa y una jurisprudencia contundente, ¿no? Y se puede, o sea que cuando nos dicen los políticos o nos dicen las empresas que no se puede, sí se puede. Si se puede. Es más, diría se debe intentar remunicipalizar, porque la subrogación sí que es posible. Es cierto que sí que hay trabas y que es un procedimiento complicado, pero esas trabas que hay se pueden solventar. Y son trabas, por cierto, que puso la derecha o que ha puesto el sistema durante todos estos años para intentar que no se revierta el tema de las privatizaciones, pero hay que plantar batalla y hay que combatirlo. No solo, obviamente, desde la parte jurídica, sino que aquí tiene que haber una vertiente sindical, y no solo sindical desde los trabajadores, sino desde la ciudadanía, ¿no? que vea lo público como lo que es, que son unos derechos, ¿no? Y hay que movilizar a la ciudadanía, a los sindicatos, para que esto se haga posible. Pues mira, vamos a seguir ahora contigo, vamos a dar paso ahora a otro vídeo que nos ha preparado nuestra compañera Ruth. El pasado 25 de septiembre en el Matadero, aquí en Madrid, se produjeron unas jornadas, un primer encuentro titulado Desbordando Madrid, dividido en varios ejes. Uno de ellos era la remunicipalización, había otro de vivienda y pobreza energética, con lo cual vamos a ver qué nos ha preparado nuestra compañera y adelante vídeo. Arrancamos temporada con el encuentro municipalista Desde Abajo para Desbordar Madrid. Hoy, colectivos y movimientos sociales se encuentran en la ciudad para trazar rutas para nuevos movimientos. Sí, obviamente sí, se sigue gobernando de los despachos. No tanto diría yo, pero desde luego en el debate que estamos teniendo hoy de remunicipalización, la mayoría de las organizaciones sociales lo que nos están trasladando. Pues sí, evidentemente hasta el momento la experiencia es que ha habido más de trabajar solos y dentro de Palacio que de trabajar con la inteligencia colectiva organizada. Por desgracia hay bastante de lo mismo, ¿no? Porque no hay una fluidez en la información, esto de gobernar escuchando, que decía el equipo de gobierno que salió elegido en las elecciones municipales, bueno, pues no lo está practicando mucho. No ha habido ninguna parte por parte de este ayuntamiento donde los ciudadanos hayan participado en cualquier tipo de gestión del ayuntamiento o cosa similar. Ha habido cambios importantes, pero evidentemente aún no es suficiente. Es decir, todavía se echa en falta una mayor participación en la línea en la que se han abierto, por ejemplo, los presupuestos participativos. Simplemente, por lo menos, no molestar a la ciudadanía organizada, es decir, permitir que lo que ya existe, aunque no sea tanto como los centros sociales, los colectivos, los sindicatos sociales que ya están funcionando, dejarles hacer. Todo el tema de los presupuestos participativos se ha puesto en marcha y el hecho mismo de que se hayan puesto en marcha ya es una buena noticia, aunque el balance no ha sido tampoco demasiado positivo, pero bueno, siempre es mejor empezar y tropezar y te confundes, por lo menos si empiezas puedes corregir, ¿no? Siguen en la misma lógica, no se ve un cambio alternativo, como ellos decían, como ayuntamiento. Los ayuntamientos del cambio pues han quedado en un simple ayuntamiento que rige como regía el anterior equipo de gobierno y son las mismas pautas que están llevando. No tanto, no se está siguiendo la lógica del PP, precisamente eso es lo que se está intentando cambiar de manera radical y ahora mismo, pues bueno, muchas de las políticas que estamos llevando adelante evidentemente son distintas. No, para nada, ni se cuentan con vecinas, ni con sindicatos, ni con ningún colectivo social de aquí de Madrid. El ayuntamiento hace y deshace a su voluntad.
Bueno, pues en principio las están tomando las distintas áreas de gobierno, en la mayoría de las ocasiones con bastante relación con distintas organizaciones sociales y políticas y sindicales, y a día de hoy, pues bueno, esa es un poco la mecánica de trabajo. Entonces, en aquellos sectores donde había un movimiento social importante sobre ese tema, pues sí hay algo de relación contradictoria, porque no siempre se entiende el ayuntamiento, la institución, con los movimientos sociales. Entonces, una relación no exenta de tensiones, lo cual, pues no hay que asustarse, es lógico, ¿no? Es lógico que haya tensiones. Bueno, pues ya hemos visto las imágenes del encuentro de Desbordando Madrid. La verdad que aquí en Madrid se produjeron dos casos parecidos con salidas completamente diferentes. No sé si recordáis que Línea Madrid 010, que es la atención al ciudadano, se fue a remunicipalizar porque finalizaba el contrato y sin embargo se prorrogó 2 años más con esa contrata. Pero en el caso contrario tenemos Funerarias, que era una empresa mixta de servicios que finalizaba el contrato en 2016, se ha remunicipalizado y la plantilla ha sido subrogada en su totalidad. Entonces, en ese sentido, a lo que decía Yuk, ¿se puede y se debe remunicipalizar? Se puede, se debe remunicipalizar, y hay lugares donde se ha puesto verdaderamente en práctica. Yo tuve ocasión de estar en este encuentro en el eje precisamente donde se trataba el asunto de la remunicipalización, no pude estar a las conclusiones finales y tal. Y bueno, yo creo que sobre todo se respiraba mucha buena intención, pero en la práctica se ven pocas ideas que a la hora de la verdad se puedan aplicar con efectividad. Alguno de los asuntos más interesantes que pude escuchar allí fue la idea de entender que un gran conflicto relacionado con un servicio importante como podría ser la recogida de basuras podría ser todo un gran ejemplo y un banderín de enganche para otros ejemplos de remunicipalización. Yo creo que estamos todas y todos deseando que una ciudad como Madrid, Zaragoza, Barcelona lo apliquen verdaderamente en práctica y se ponga en marcha, que sirva de ejemplo para tantos otros. Sí, que también se hablaba de ese efecto dominó. Claro, porque lo cierto es que ya se ha puesto, ¿no?, en marcha en algunos sitios, pero más pequeños, ¿no?, y también manejan volúmenes más pequeños, o sea que la proporcionalidad también hay que tenerla en cuenta. En ciudades, en pueblos como Pasaya, en la provincia de Guipúzcoa, han apostado allí directamente por la contratación directa. Medina Sidonia, en fin, diferentes ciudades. Se está estudiando seriamente hacer en Zaragoza, aunque también tienen ahí un problema, vuelven a recurrir al argumento de lo que sucede con la falta de correlación de fuerzas, porque también está por ahí el PSOE empujando a lo mejor en dirección contraria. Pero en todo caso lo que hace falta es determinación, quiere decir que es que cuando se apela permanentemente a la ley de estabilidad presupuestaria parece que es una imposición que impide por completo afrontar el proyecto. No, aquí te están hablando de una cuestión básicamente económica, pero eso no quiere decir que no se pueda contratar personal público. Esto era muy interesante escucharlo a un técnico que tuvimos ocasión de escuchar en uno de los encuentros que preparó la Plataforma por la Municipalización de Servicios de Madrid, en el Colegio Oficial de Técnicos, Administradores y técnicos de la administración local, y decía que bueno, que allí directamente contrataban al personal como plantilla propia del municipio, y en un momento dado se sacaban las plazas en un momento dado a concurso público, como si fuera algo que no pudiera hacerse, ¿no? Es decir, las diferentes opciones están ahí, las empresas públicas de servicios, pero lo que no se puede hacer es no hacer nada. La voluntad política. Claro. También en ese sentido tendríamos que asumir nosotros un poco de autocrítica por la calle, que la hemos perdido en ese sentido, y a nivel general la gente se ha confiado en que desde las instituciones te van a solucionar la papeleta y al final nos vemos siempre los mismos en esas movilizaciones. Otro caso sangrante del compañero Sebas en cuanto a la recogida de residuos, si no recordamos mal, el Ayuntamiento de Botella prorrogó 1 año más la recogida, pero es que el Ayuntamiento de Carmena ha firmado por 4 años. Bueno, hubo otra prórroga, la cual nosotros valoramos desde una perspectiva no continuista, sino de una perspectiva de preparación para la municipalización. Lo que pasa es que bueno, luego nos llevamos la desagradable sorpresa de que vimos que esto no era así. Además, nuestro contrato era bastante, digamos, interesante en el sentido de que nosotros finalizaba la contrata. Es decir, no teníamos que cortar la contrata a la mitad, ni tenía que haber ningún proceso judicial por incumplimiento de contrato, nada. Nuestra contrata acababa y nuestra contrata podía ser directamente municipalizada.
La calle, como estaba diciendo Jorge, perderla, pues bueno, yo creo que perderla no es que la hayamos perdido, es que hemos contado con pocos apoyos para la misma. Date cuenta que en un centro de trabajo como es el nuestro, donde podemos ser un total, bueno, somos más de un centro, pero somos 1.200 trabajadores, es bastante complicado llegar a convencer a los trabajadores de cosas como las que estamos hablando aquí hoy, si cuentas, por otra parte, con otros sindicatos que predican lo contrario a lo que nosotros predicamos, incluso meten miedo, ¿no? En cuanto a la pregunta de si se puede o se debe municipalizar, se puede y se debe. Es decir, una contrata de 1.200 millones de euros, nada más que en IVA, el ayuntamiento se ahorra un porrón de millones de euros, que claro, hablamos de millones de euros y parece que no es dinero, pero si lo transformamos en pesetas es un mogollón de dinero, dinero que se puede revertir en otras causas sociales que bien sabemos que en Madrid hacen falta. Por supuesto que se puede y se debe municipalizar, lo que pasa que bueno, hay que ser valiente y es cierto que el servicio de recogida de basuras podría haber sido seguramente el comienzo de algo importante para empezar a lanzar la municipalización con carácter general. El ahorro hubiera sido bestial y estoy seguro que el éxito por parte del Ayuntamiento de Madrid, porque realmente los que recogemos la basura en Madrid no son las empresas, son los trabajadores, y ya hemos demostrado en diferentes subrogaciones y ahora vamos a tener otra, que bueno, las empresas están ahí porque tienen que estar, ¿no? Porque las ha puesto el Ayuntamiento de Madrid, pero realmente a nosotros no nos hacen falta absolutamente para nada, podemos desarrollar nuestro trabajo igual o mejor cambiando de patrón. Nosotros no queremos ser personal funcionarial, fórmulas hay 1000, puede haber una empresa pública, lo del examen era mentira, claras muestras son lo de la empresa mixta de servicios funerarios de Madrid, que 500 trabajadores directamente han pasado a pertenecer de una u otra manera al Ayuntamiento de Madrid. E insisto, no queremos ser personal funcionarial, queremos trabajar para una empresa, 100% capital municipal y desarrollar nuestro trabajo y no estar cada cierto tiempo con los temas de subrogaciones que creo que no llevan a nada. Yo esto lo llamo la doble estafa, ¿no? Estafa a los trabajadores y estafa a los ciudadanos de Madrid, que tienen que saber que se esquilman las arcas municipales y estamos hablando de 1.200 millones de euros, sacamos un IVA un 21% más el beneficio empresarial, pues alrededor de un 30% se encarece más el servicio de recogida de basura. Es mucho dinero, ¿eh? Claro, en ese sentido, nuestra organización sindical, como sabéis, en congresos anteriores y más últimamente en el que se celebró en Iruña, en Pamplona, se apuesta por la subrogación de las plantillas. ¿Qué pasaría con esos empleados una vez que se produce la remunicipalización de los servicios? ¿Qué salidas tienen? Claro, ese es el tema, claro, porque sí que hay una pregunta que es anterior de ¿se puede una subrogación? Ya lo he dicho, claro que se puede perfectamente, artículo 44, de directivas comunitarias, hay bastante jurisprudencia, por no decir mucha jurisprudencia importante. Repítelo otra vez, ¿se puede subrogar a las plantillas? Claro, sí que se puede. Vale. Algo más complicado sería el cómo, ¿no? O sea, cómo pasan esos trabajadores en la subrogación. Es decir, aquí el debate sería si pasan como personal laboral fijo, si pasan como personal indefinido no fijo, si pasan como personal a extinguir, ¿no? Ese es un poco el debate. En ese sentido, dependerá de la forma en la que se está haciendo esa remunicipalización. Es decir, si por ejemplo, utilizamos una entidad instrumental jurídica, una sociedad mercantil, aquí sí que nos ha dicho ya pues el Supremo que se puede hacer perfectamente como personal laboral fijo a los trabajadores subrogados o a los trabajadores nuevos porque pasan de la otra empresa. Es decir, que el Supremo ha dicho que se puede pasar perfectamente como personal laboral fijo. No hace falta hacer lo del indefinido no fijo, que es bastante más precario, o otras figuras un poco más extrañas como el personal laboral pues a extinguir, ¿no? O sea que siempre y cuando se tome la medida correcta y se haga bien, no habría inconvenientes en que pasasen como personal fijo, porque sí que hay que tener una clave que en este procedimiento una idea fundamental es la estabilidad en el empleo y la calidad del empleo. Es decir, queremos que estos trabajadores pasen, pero no que pasen pues de cualquier manera, no que pasen como indefinidos no fijos o como personal a extinguir, sino que pasen como fijos. Con una sociedad mercantil se podría hacer perfectamente, en mi opinión. Santi. Sí, no, solo añadir a lo que ha explicado muy bien Lluc, es que
tanto en un caso como en otro. Nosotros no queremos colisionar con los intereses del personal que ya forma parte de la administración y tenemos muy claro que se debe de hacer respetar los criterios de igualdad, capacidad y mérito que prevalecen en la administración y también en cualquier empresa pública, en cualquier sociedad pública. O sea, en ese sentido, las fórmulas aplicables deberían de respetar esto y nosotros no tenemos ningún interés en saltarnos nada de esto. Lo que sí me preocupa es cómo con el paso del tiempo, cómo se han ido introduciendo otros elementos que contribuyen a aumentar más la distorsión sobre todo este asunto, ¿no? Y es como en la práctica nos hemos encontrado que estas políticas cada vez respiran más inspiración socialdemócrata y de alguna manera se empiezan a introducir elementos de que los concursos públicos que se hacen para mantener las privatizaciones, bueno, pues se intentan aparentemente democratizar más, introduciendo pues supuestas cláusulas sociales, la posibilidad de que entren empresas de economía social, y yo creo que esto es un debate muy interesante, del que desde luego yo estoy muy interesado en que lo tratemos aquí también un poquito, y es que de alguna manera eso también son intereses privados, y que a fin de cuentas eso lo que hace es perpetuar la privatización del servicio, ¿no? Porque de alguna manera esto no está solucionando el problema, y un buen ejemplo sería precisamente el conflicto que tenemos en mi empresa en Lechos, que si queréis luego comentamos un poquito. ¿Qué está sucediendo en el municipio de Leganés con la cooperativa? Claro, llamada Helechos, claro, pues Helechos que gestiona la jardinería y los viveros del municipio. Claro, es que una primera pregunta para entender esto es si consideramos que una empresa de economía social, una cooperativa, está de alguna manera legitimada a entrar en los concursos públicos para también entrar en las subastas a la baja y contribuir a la precarización, a la privatización, en teoría, sin y al lucro, deterioro del servicio. Sí o no, pero independientemente de eso, supuestamente tienen otros criterios, ¿no? Pero van a tener que concursar en las mismas condiciones que el resto de las empresas, por mucho que aparentemente se introduzcan elementos que faciliten la capacidad de poder presentar también ellos una oferta, pero de alguna manera no cambia la situación. En el caso concreto nuestro, estamos tratando de una empresa que lleva más de 30 años y que, bueno, en todo este tiempo los contratos que ha firmado de mantenimiento de parques y jardines los ha hecho siempre gracias a, coincidiendo con gobiernos del Partido Socialista. En un momento dado, en la anterior legislatura, aparece el Partido Popular y introduce un nuevo pliego de condiciones donde los criterios de puntuación son básicamente los criterios de precio. Entonces hay que ir a la subasta a la baja. Ellos también presentan su oferta y la empresa adjudicataria finalmente fue Altenia, que pertenece al grupo Sando, Sánchez Domínguez, y gana el concurso gracias a un 28% de rebaja, hay nada más y nada menos del presupuesto inicial de licitación, que eran 20 millones de euros. El Hechos quedó la tercera, después de Valoriza, y también presentó un 14%, o sea que tampoco que aquí todos tienen que apostar, ¿no? en este, digamos, macabro juego, ¿no? Y la situación que nos encontramos ahora es que ha habido un largo proceso jurídico que ha hecho que esto se alargue muchísimo, porque el pliego que tenemos entre manos se aprobó en agosto de 2014, todavía con el Partido Popular, y ahora nos encontramos con un proceso de subrogación salpicado de irregularidades y de falta de transparencia, sobre todo porque nosotros entendemos que finalmente nos ha llegado un listado de subrogación que consideramos que no es correcto, que no se responde a la realidad de la plantilla que ha estado todos estos años manteniendo este servicio, y entendemos que ahora se está poniendo en riesgo pues a un buen número de los trabajadores que están adscritos a este servicio. Entonces, hasta tal punto ha llegado el conflicto que tenemos prevista una convocatoria de huelga para el próximo día 14, por lo menos para dar un golpe en la mesa, y que queremos exigir tanto a la empresa que nos dé garantías de subrogación, si no nos va a corregir ese listado, como a su vez al equipo de gobierno actual que hay en Leganés, que es del Partido Socialista y de Izquierda Unida, Comunidad de Madrid. Siempre me recalcan que tenga mucho en cuenta esto, y que, bueno, pues llegaron también con la idea de hacer una gestión distinta, un cambio, ¿no? En la práctica han aplicado el mismo pliego de condiciones que diseñó el Partido Popular, y bueno, esto va a traer pues un desastre para el servicio, y que va a traer muchos problemas para la plantilla, que nosotros sospechamos que puede haber despidos en la propia subrogación.
El día 14 convocáis huelga. El día 14 convocamos huelga. ¿Tenéis concentración o manifestación? Tenemos concentraciones el día antes, el día 13, y también el 14 y el 15 a las 12 horas en el edificio de la Administración del Ayuntamiento, que es en la Casa del Reloj, junto al metro de Metro Sur del mismo nombre. Y digamos que el día 14 acabaremos la jornada también con esa concentración, ¿no? Uno de los objetivos iniciales que tuvimos cuando hicimos esta convocatoria fue precisamente para romper un poco los plazos, los planes que tenía el propio ayuntamiento de adjudicar que, bueno, pues nos había llegado a través de la empresa que podría ser el día 17, y lo que sí queríamos era hacernos oír antes de que se dividiera la plantilla, porque sabemos que cuando hay subrogaciones hay despidos, y cuando la plantilla se divide es más difícil reaccionar. Esos despidos por no subrogaciones se encuentran el personal con una situación muy difícil, teniendo que denunciar a la empresa entrante, a la empresa saliente, a la propia administración, para que se dirima quién es el responsable de esta situación, pero ese personal ya no vuelve. Pues si te parece bien, antes de dar paso a la segunda parte del vídeo, dinos dónde puede la gente informarse sobre vuestro conflicto y sobre todo para que acuda masivamente a las próximas convocatorias que tengan. Bueno, pues a ver... ¿A través de web, redes sociales? Pues mira, casi que lo mejor es a través de nuestra web, el blog que tenemos en el Sindicato de Oficios Varios del Sur de Madrid, en CGT Zona Sur, a través del buscador con ese nombre, CGT Zona Sur, lo vais a encontrar, y ahí tenemos toda la información de este conflicto. Deciros que la convocatoria de huelga inicialmente la pusimos en marcha CGT, pero también se unió UGT, que aunque nosotros tenemos mayoría en el sindicato, pero también han decidido seguir adelante, y en principio estamos todo el mundo bastante unidos en el comité y ambos sindicatos lo tenemos claro. Entonces, pues nada, sobre todo recordaros esas citas, deciros que ayer también se constituyó una asamblea vecinal de apoyo a la huelga, a los trabajadores de esta empresa de lechos, y que estamos obteniendo apoyos de entidades vecinales, entidades sociales, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés, diferentes partidos y organizaciones de todo tipo, y que la verdad es que nos estamos sintiendo muy arropados, y esperemos que ese día, por lo menos ese día, sea un éxito y que poco a poco entre todos en la plantilla decidamos cómo continuar. Bueno, pues ya sabéis, como nos ha dicho Santi, cómo os podéis informar. El día 14 nos veremos y los días previos en las convocatorias. Vamos a ver la segunda parte que nos ha preparado Ruth sobre el encuentro Desbordando Madrid. Más bien es un toque de atención a los ayuntamientos del cambio. Ahora mismo cambio y voluntad política para cambiar no hay ninguna. Consideramos... igual que el equipo de gobierno hablaba de gobernar escuchando, consideramos que la gestión municipal no debe estar solamente en manos de los gestores y de los delegados que han sido concejales, que han sido elegidos. Los ciudadanos tenemos que participar, cada uno dentro de sus posibilidades, y los movimientos sociales de alguna manera pues estamos viendo que eso no puede seguir así, y no vamos a esperar de brazos cruzados a ver si hacen o no hacen, y no vamos a pedirles solamente que hagan, sino que también vamos a tomar y queremos tomar la palabra y queremos dar los pasos. Vamos a la calle, pues ahora mismo estamos planteando, exigiendo que se hagan cosas, y lo seguiremos pidiendo en la calle cuando haga falta y en otros foros. Las jornadas de hoy tienen que ver precisamente con todas esas cuestiones que se echan en falta dentro del Ayuntamiento de Madrid. O sea, los movimientos sociales nunca se interrumpen. O sea, nosotros siempre seguimos trabajando, ¿no? Si tú estás involucrada en colectivos de vivienda, o si tú estás involucrada en colectivos de, no sé, de atención a la gente sin papeles o de trabajo con la gente sin papeles, es un trabajo que todo el rato continúa. Pues el cambio fundamental es, por ejemplo, la remunicipalización de los servicios públicos. Aquí en Madrid tenemos, por ejemplo, el caso de RSU, que en noviembre del año pasado concluía el contrato y la concejal Inés Sabanés decidió otra vez volver a privatizar el servicio. Yo creo que hoy se van a hablar algunos temas que tenemos pendientes. Yo creo que hay un primer punto, es que hay que mejorar bastante todo lo que son los mecanismos de participación ciudadana. Se han abierto muchos mecanismos y plataformas desde el ámbito municipal que son revolucionarios en la ciudad de Madrid, pero queda todavía en ese sentido mucho por hacer. El cambio fundamental es que no tengan miedo.
que cumplan con el programa que nos han prometido, que no hagan lo de siempre, porque tienen todo el apoyo de la gente. La política es de toda la gente que entiende sobre los problemas que nos afectan. Entonces, que de verdad ni nadie se piense que es más listo que los demás, ni que pueda cargar con un trabajo como es el de cambiar el modelo de la ciudad enclaustrado dentro de unos despachos. Hay muchas cosas que no han cambiado. Es cierto que en año y medio no se puede cambiar. Por ejemplo, en el caso de Madrid, en año y medio no vas a cambiar 25 años de gobierno de la derecha ultramontana de este país, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Podemos exigirles que al menos haya un plan, un proyecto de decir, mira, en el tema este, por ejemplo, de la municipalización, pues vamos a hacer esto en estas fases, vamos a empezar el año que viene por tal sector, porque va a cumplir el contrato, que haya una planificación, y entonces eso sería muy importante. O sea, no queremos todo ahora ya como si fuéramos niños diciendo quiero esto ya y cojamos una pataleta. No, queremos una información de qué proyectos son los que hay, y eso es lo que exigimos, y esos proyectos pues no existen en este momento en algunos temas pues tan importantes como eso, con el proyecto de la municipalización, la descentralización, el tema de la auditoría, el tema de vivienda. Se hacen cosas, pero tampoco hay una idea muy clara, y eso es lo que hay que exigir. Esto ha sido todo por hoy, nos despedimos y nos vemos en el siguiente programa. Pues como vemos en esta última intervención del compañero Pedro, lleva bastante razón, porque sí, en los programas se hablaba de remunicipalización, pero no de cómo articular esos procesos, ¿no? Se ha abierto, que también se nombró en el debate, una mesa por la remunicipalización en estos municipios, con lo cual van un poco a trancas y barrancas. En este sentido, la deuda que tenemos ocasionada en parte por todos estos políticos que nos gobiernan, lastra de una manera estos procesos de remunicipalización. No debería, todo lo contrario. Esto lo que debería es ser un acicate para que, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, de alguna manera pues se lanzara más a municipalizar servicios que pueden repercutir en un ahorro importantísimo y multimillonario para las arcas del ayuntamiento. Entonces, en ningún caso eso debería ser como lo estás planteando, Jorge. El sistema está sumamente pervertido, por lo menos en el sector y donde nosotros estamos, porque si en el año 2014 nos encontramos, un dato que tengo, ¿no? Nos encontramos con que las empresas que pujaron, y la que se llevó una parte de la zona periférica de Madrid en la recogida de basura, pujó con un 10,5% de bajada. Ahora en esta nueva licitación nos hemos encontrado con que, paradójicamente, ninguna ha bajado del 1%. Entonces, está sumamente pervertido. Quiere decir que el poder económico, en este caso las grandes constructoras y empresas de este país, incluso se pueden llegar a poner de acuerdo para hacer una propuesta conjunta y repartirse la gran tarta que es la limpieza y el saneamiento urbano de Madrid. Vamos, sobre la pregunta que has hecho, no lo puedo tener más claro, todo lo contrario, deberían de ser un acicate para lanzarse y además creo que les beneficiaría a la larga bastante, ¿no? Porque pienso que al final todo esto y todo el no hacer les llegará a pasar factura de alguna u otra manera, porque las oportunidades se presentan una vez. Creo que muchos de los que estamos aquí pues hemos de alguna manera con sobres se presentan muchas veces, esas oportunidades con sobres de financiaciones irregulares, ilegales. Sí, hombre, digamos que ese es uno de los motivos fundamentales, ¿no? Porque es muy paradójico que siempre sean las mismas empresas, ¿no? Y que además en los mismos pliegos, de alguna manera, pongan cortapichas en cuanto al sentido de que, a ver, no se puede presentar en esta licitación empresas que no presten servicios en poblaciones de más de 150.000 habitantes. ¿Qué pasa? ¿Que las empresas que presten servicios en poblaciones de menos de 150.000 habitantes no son igual de capaces? Yo creo que sí. Incluso creo que más, ¿no? Porque las empresas, cuanto más pequeñas son más fáciles de controlar. Entonces, pues bueno, no me cabe la menor duda de que eso debería ser un acicate para que el Ayuntamiento de Madrid rompiera las ataduras que sé que tiene, y todos sabemos que tiene muchas, y se decidiera una vez por todas a dar el paso de municipalizar servicios, pero no lo que está haciendo, ¿no? Porque lo que está haciendo es un sucedáneo, ¿no? Es decir, que municipalice pues, el servicio de las bicis, pues bueno, yo creo que lo municipaliza por decir yo he municipalizado algo, ¿no? Pero servicios estratégicos y servicios que mueven muchos millones de euros, pues estamos viendo de que es continuista al 100%. Los motivos, pues bueno, cada uno puede sacar sus conclusiones, aunque yo creo que aquí los tenemos todos claros.
Santi, ¿la deuda? La deuda efectivamente se utiliza como argumento para justificar la falta de acción política, pero como decía el compañero, que decir que es un elemento esencial para el ahorro precisamente del gasto público. El tema de la deuda es un asunto recurrente y además siempre está por detrás esos planes que siempre han presentado estos equipos de gobierno de hacer una auditoría pública, y que parece que tampoco se materializa esos intentos de hacer ese tipo de gestión basado en una transparencia, que es lo que de alguna manera se está demandando, ¿no? Que no termina de llegar. Y yo creo que lo que hace falta, una vez más, es lo que comentábamos antes, es recuperar la capacidad de acción de la ciudadanía y a nivel sindical, la parte que nos toca, precisamente, por una parte, para exigir que cumplan lo que habían prometido, pero independientemente de eso, para recuperar un espacio perdido que de alguna manera nos ha de llevar a un escenario distinto del que nos encontramos ahora, porque parece un poco estancado, ¿no? Entre la decepción y la falta de acción, ¿no? ¿Yuk? Sí. En la misma línea. Aquí habría como dos ideas. Una primera, hay que decir que es mentira que los servicios públicos sean más caros que los servicios externalizados en las empresas privadas. Es una falacia, eso es mentira. Y no es que lo diga CGT, ni lo dice Lluc Sánchez y tal, sino que hay informes de unos organismos poco sospechosos como el Tribunal de Cuentas, un informe del 2011 y otro informe del 2014, donde dice efectivamente que sale más barato remunicipalizar y que los servicios vuelvan a ser gestionados desde lo público que desde lo privado. Y no es un ahorro pequeño, es un ahorro enorme. Asimismo, también hay diferentes informes de universidades, no solo españolas, sino también europeas, que también dicen que es que se ahorra dinero. O sea, que la deuda es una falacia. Eso de que no se puede hacer porque es más caro y entonces pues eso aumenta la deuda, eso es mentira. De hecho, la tendencia pues en Europa, en ciudades como París, Bélgica, es a remunicipalizar precisamente por esta razón, porque es un ahorro para la ciudad. O sea, sí, te quitas intermediarios. Eso es, te quitas intermediarios, y luego tiene un efecto que no es menor, que es que te estás evitando o eliminas el caldo de cultivo de la corrupción, de los sobornos, del enchufismo, etc. Con lo cual creo que lo de la deuda es un camelo. Y es que yendo más al fondo, yendo un poco más al trasfondo, la deuda, ¿pero qué deuda? ¿De quién es la deuda esta? A ver, creo recordar que en los programas electorales de los ayuntamientos después del cambio venía que se iba a hacer una auditoría de la deuda, que se iba a reestructurar y tal, porque es que eso es importante, la deuda. Pero bueno, vamos a ver qué es esa deuda, cuál es la deuda ilegítima, cuál es la deuda legítima, de dónde viene, seguramente de la especulación, bueno, pues vamos a ver, y la auditoría creo que no se ha hecho, ¿no? O está también ahí como en un de sí lo voy a hacer, pero no tal. Otro de los temas estratégicos que no se implementan. Por lo tanto, bueno, esto de la deuda es un camelo. Bueno, al final, a nivel político, el neoliberalismo pues consigue sus objetivos en ese sentido. Con lo cual las empresas presionan, pujan y se llevan unos contratos que buscan su perfil más que nada. Nuestro objetivo último sería fortalecer esos servicios públicos, pero para llegar a la autogestión de esos servicios públicos por parte de las plantillas y de la ciudadanía. Pero ¿cuánto de lejos nos queda eso, Santi? Claro, queda lejos, y cuando no se dan los primeros pasos parece más desesperante el camino aún. Yo creo que igual lo que nos corresponde es enfocar este asunto como que tal vez desde nuestra generación lo que sí nos podemos plantear es plantar una semilla lo más sólida y capaz de estar arraigada posible, ¿no? Y que este camino habrá de continuar en el futuro, aspirar a ver ese ideal de futuro y que lo podamos ver nosotros mismos igual es una aspiración demasiado ambiciosa, ¿no? Pero en todo caso lo que sí podríamos aspirar es ir reduciendo cuanto antes la capacidad de influencia de los intereses privados en los servicios públicos, que se vayan recuperando servicios, bien por una vía o por otra, como antes se estaba comentando, y que luego los pasos en cuanto a la autogestión de esos servicios también tienen que ir encaminados o asociados a un cambio de modelo también social, porque una cosa sin la otra probablemente no termine de encajar, ¿no? Y para todo eso nos queda un largo recorrido, pero inevitablemente no podemos dejar de seguir aspirando a la recuperación de esos servicios por una cuestión de calidad
calidad de los servicios, de democratización del propio servicio y de garantías para las plantillas, así como que no nos olvidemos también la perspectiva ecológica y social que supone el despilfarro que de alguna manera están haciendo estas grandes empresas y a veces otras no tan grandes con respecto a los ingentes cantidades de recursos que necesitan para sacarlos adelante. Sí, porque además las estrategias son sencillas. Ellas desprestigian el servicio público, lo deterioran y luego justifican esas privatizaciones, que en el caso de la sanidad aquí en Madrid se logró frenar también por la presión social en las calles, pero sabemos que por detrás se sigue privatizando más parcialmente que generalmente un servicio entero. Con lo cual, ¿cómo podemos hacer un llamamiento a todas esas compañeras, compañeros, para que se sumen a defender lo suyo, que es lo público, al fin y al cabo, Sebas? Primero, no hay que creerse los argumentos que tiene el Ayuntamiento de Madrid, porque no son argumentos. El Ayuntamiento de Madrid no puede decir que le sale más caro el servicio dejándolo en manos privadas que públicas, porque eso es mentira. No se ha molestado tan siquiera en hacer un informe técnico jurídico para poder demostrar y decirnos, oye, pues mira, esto sale más caro o es menos rentable hacerlo de esta manera. No se ha molestado, con lo cual no tiene ningún argumento. La gente tiene que tener capacidad autocrítica, no creerse todo lo que ve en la televisión, porque por suerte o por desgracia, pues bueno, hay mucha opinión en muchos canales, y a partir de ahí, pues confiar en que en algún momento pueda salir esto adelante. Si es cierto que trabas tenemos todas las del mundo, el capital manda mucho, se mueve mucho dinero y bueno, como todos sabemos, ese dinero pues da para financiación ilegal de partidos políticos y da para mil y unas cosas que no nos podemos llegar a imaginar. Y al fin y al cabo es como funciona, por desgracia, la mafia y esta sociedad y el servicio público de Madrid. Funciona así, si es que lo hemos visto. Pasa que bueno, se nos intenta desinformar y hacer creer cosas que realmente no son. Entonces, mucha capacidad autocrítica, confianza y bueno, pues si el servicio público es más barato o más caro que el privado, que lo demuestren. No han tenido la valentía ni el arrojo de presentar ningún tipo de informe. Se ha limitado, claro, en mi caso, Inés Sabanés se ha limitado a decirme de que bueno, no puede sobrepasar el techo de gasto, pero no ha dado otro argumento. Entonces, pues bueno. Claro, pero si nos retrotraemos, ¿dónde está el argumento que estos propios partidos, antes de llegar al poder, proclamaban en cuanto a esos servicios públicos, ¿no? Si no sabes gestionarlo o prevalece la economía, la inversión, porque para nosotros el servicio público no es un gasto, es una inversión porque la disfruta toda la ciudadanía y porque va a conseguir que esos derechos laborales en esos sectores estén más equilibrados y no estén desamparados como en las empresas pasa actualmente, porque cuando una empresa o los trabajadores de una empresa tienen un conflicto en cuanto al servicio público que están gestionando, los ayuntamientos se lavan las manos y dicen que es la empresa privada la que se tiene que encargar y que ellos no se van a meter, pero claro, es contradictorio con que esa empresa está gestionando un servicio público, que no tomen esas cartas en el asunto. Claro, el problema está básicamente hacia qué modelos se están aproximando en la práctica, en la realidad, y cuál era lo que habían propuesto cuando llegaron, ¿no? Así que es que el problema es que hay una disociación cada vez mayor entre lo que decían hace relativamente poco tiempo y lo que en la práctica se está haciendo. Es decir, a veces, claro, como los que estamos aquí sobre la mesa conocemos un poco los casos también de conflictos que están relacionados con plantillas muy grandes, pues a veces se nos escapan otros casos más pequeños, pero hay otros servicios esenciales para la ciudadanía que a lo mejor no requieren tanta inversión ni tanta infraestructura, porque las plantillas son menores y tampoco se están acotando. Yo, por ejemplo, estaría pensando a nivel de educación y sanidad, sobre todo en educación. Por ejemplo, estaríamos hablando de las escuelas infantiles, algo tan importante, ¿no? Con unas trabajadoras que tienen trabajadoras y trabajadores que están trabajando con un material tan importante como el material humano de nuestros niños y niñas y que sus condiciones laborales cada vez se precarizan más. Esto es otro ejemplo más de lo que habitualmente estaba gestionado por gestión indirecta, también en muchas ocasiones por cooperativas, que suele ser muy habitual también en las escuelas infantiles. Digo pongo este ejemplo porque es algo muy cercano y que también depende de las administraciones locales
y que son plantillas relativamente pequeñas, pero acaban los concursos y se vuelven a sacar a concursos. Es decir, pero si no lo intentamos por lo pequeño, como no me estáis dando ningún ejemplo, ¿no? Esto se podría haber visto ya a lo largo de este tiempo en algún sitio y todavía no se ha visto. Y que también los empresarios han visto la vía de la cooperativa. Claro, para tener una empresa, al final. Entre otras cosas porque la ley de cooperativas ha facilitado precisamente que las cooperativas funcionen como cualquier otra empresa. Y el cooperativista, pues al final se convierte en una especie de pequeño inversor, ¿no? Alguien que tiene ahí un dinero del que espera sacar una rentabilidad, pero que realmente no se siente formar parte de un proyecto social. O en la práctica, su compromiso con la sociedad es el de 1 o 2 asambleas al año y una capacidad de influencia en las decisiones cada vez menor porque la ley de cooperativas ha favorecido que se gestione desde muy pocas manos y desde un grupo muy reducido de personas que llevan adelante el proyecto, ¿no? Bueno, pues antes de dar paso a nuestra agenda rojinegra, mandamos un abrazo desde aquí a nuestra compañera Ángela, que como veréis es la que se encarga de la sección del Briconsejo. La tenemos enferma y no ha podido salir la sección adelante. También mandamos un abrazo a José Luis Carretero, que no ha podido acudir hoy por problemas médicos. Y en cuanto a nuestra agenda rojinegra, que os aparecerá ahora en pantalla, deciros que hoy en el edificio de usos múltiples de la Junta de Castilla y León, en la calle Príncipe de Vergara de Salamanca, se ha realizado una concentración en solidaridad y apoyo a Rocío, trabajadora despedida injustamente por Mercadona, el pasado 6 de septiembre. Lo que estáis viendo son las imágenes de la concentración de esta misma mañana. Del 8 al 15 de octubre, movilizaciones en todos los territorios contra el TTIP, Unión Europea y Estados Unidos, el CETA, entre la Unión Europea y Canadá, bajo el lema Otoño de Resistencia, ni CETA ni TTIP. El día 15 será la jornada central de las protestas, con manifestaciones y concentraciones en todos los territorios. Del 10 al 21 de octubre tenemos convocadas movilizaciones a nivel estatal en Unipos, empresa de reparto de correspondencia, por el impago de las nóminas a las plantillas. A partir del 17 de octubre, la sección sindical de CGT Enverge Logística del ARBOC ha convocado huelga indefinida por el cumplimiento de acuerdos económicos y seguridad en el trabajo. El 20 de octubre, día de solidaridad con Somos 27 y más, son 27 y mes. Creo que me ha salido bien. Se trata del mayor montaje represivo contra el movimiento estudiantil desde la muerte del dictador. 27 personas, entre ellas el secretario general de CGT Cataluña, están amenazadas con penas de entre 11 y 14 años de prisión por realizar un encierro en el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona en 2013. Finalizamos con el 3 de noviembre, que se realizan movilizaciones descentralizadas en todos los territorios, convocadas por las marchas de la dignidad, y aprovecho para recordar que, como bien nos ha comentado Santi, en el conflicto específico de Lechos en Leganés, el día 14 y los días previos tendremos también concentraciones y movilizaciones. Muchas gracias por estar aquí en este programa. Recordad a las que nos estáis viendo que nos vemos el mes que viene, segundo martes de cada mes, aquí en Canal 33. El tema del programa próximo va a ser la represión. Y recordad que también nuestros compañeros de RNTV Lucha vuelven por aquí dentro de 2 semanas. Salud y nos vemos en las calles. Muchas gracias, Santi, Yud, Sebas. Gracias.